Bienvenidos amigos y amigas a Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Es un honor, una alegría y también un placer estar con todos ustedes una vez más en el tiempo de tertulia. Como siempre, traeremos a colación un tema que nos enseñe, que nos traiga luz y también que hable a cada una de nuestras vidas. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir y para prepararnos para toda buena obra. Y cómo no, como siempre, nuestro amigo, nuestro hermano, pastor Carlos Reich. ¿Qué tal, Carlos? Un placer, José Luis, poder estar hoy para compartir este... A mí me encanta, es un tema precioso, que es ¿quién es Dios para ti? Y hoy vamos a verlo, José Luis, a través de conocerlo, cómo lo nombraban los antiguos, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Israel, cómo lo nombraba. Porque alguien puede decir, bueno, pero a veces tanta teología, tantas cosas. No, esto no tiene un propósito de exacerbar el conocimiento, porque el mucho conocimiento envanece, dice la Biblia. Pero por falta de conocimiento, el pueblo es esclavizado. Sí. Y por falta de conocer a Dios, nos perdemos muchas veces de disfrutar de quién es Él. Porque a Dios se lo disfruta. Por eso el salmista dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleitarse es disfrutarlo. Pero, ¿cómo vas a disfrutar a quien no conoces? Lo que se ignora no se puede disfrutar, ni tener, ni pensar en alcanzarlo. Exacto. La ignorancia no es buena compañera. Entonces, hoy vamos a hacer un viaje a través de los nombres que que le daban a Dios. Además, cada nombre seguramente que nos traerá una luz sobre el carácter. Un aspecto de la personalidad, el carácter y de cómo obra Dios y de sus promesas. Entonces, no vamos a ver el 100% de los nombres, porque es casi imposible. Pero sí vamos a ver los más conocidos, más representativos y que verdaderamente nos hablan a nosotros. Ahora, tenemos que entender que no hay palabra más pagana que la palabra Dios. Yo sé que hay algunos que ahora Esto es una bomba. Sí. Somos un programa de bombas. ¿Pero por qué? Porque nosotros ahora hicimos un concepto de la palabra Dios, pero el original de la palabra Dios proviene de Zeus. ¿Quién era Zeus? Zeus era de la mitología. El dios pagano de la mitología griega. Zeus, Deus, Dios. De ahí proviene la palabra que nosotros hoy utilizamos como Dios. Y la hemos puesto con mayúscula porque denomina a la persona del Creador. Entonces, ahora en el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo antiguo, una parte en arameo, pero mayoritariamente en hebreo antiguo. Entonces, cuando Dios se presenta a sí mismo, estamos hablando que cuando tiene esa comunión con Éxodo capítulo 3 o también el capítulo 6 de Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés dice, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién eres? Y entonces él le dice, yo soy el que soy, ¿no? Se presenta como yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es tremendo porque habla de su eternidad, que no tiene ni principio ni fin, que es un presente continuo. Entonces, y eso se representa con algo que se llama tetragramatón, que es, recordemos, en el hebreo antiguo no había lo que nosotros utilizamos como vocales. Se traduciría solamente con consonantes, y entonces sería la YHWH. Entonces, ese sería el nombre de yo soy el que soy, que en sí también se traduce como el que fui, el que soy y el que seré. Los tres tiempos. Los tres tiempos. Habla de su eternidad. Y de esa palabra salió la forma hebrea de Yahvé,
o Yahweh, se diría correctamente, y la forma griega, que es la que usamos y están en casi todas nuestras Biblias, que es Jehová. Jehová. De ahí nace, de esa palabra, del yo soy el que soy, el tetragramatón, de ahí nace Yahweh o Yahvé o Jehová. Ahora, esta palabra, Jehová o Yahvé o Yahweh, proviene del verbo ser en hebreo, que precisamente abarca los tres tiempos, como bien dijiste recién, pasado, presente y futuro. Entonces también se interpreta como el que fue, el que es, porque viene del verbo ser, el que fue, el que es y el que será. ¿Qué será? Qué importante. ¿Qué perspectiva? Exacto. En cuanto a Dios. Que Dios no es un ancianito con barba ahí arriba. Y dice también, también se traduce como el que me he manifestado, pasado, me manifiesto, presente, y me manifestaré a mí mismo en un futuro, en el futuro. Abarca los tres tiempos. Y por encima del reloj. Es eterno. Ahora, los antiguos hebreos no nombraban la palabra Dios. Ellos tenían un respeto por ese término. Entonces lo nombraban por sus características, como nosotros podríamos decir hoy una persona, el excelentísimo. Como que el nombre traía una característica de la Exacto. Personalidad de la persona. Lo nombraban con las características, atributos, características y hasta con las promesas. Entonces, vamos a ver esas características porque son preciosas conocerlas, pero más preciosa es lo que me aporta a mí como hijo de Dios. Claro, porque nos trae un conocimiento más amplio de en quién hemos creído. Exacto. Entonces, por ejemplo, la primera que vamos a ver es la palabra Elohim. Eso está en Génesis 1:26. Léelo, por favor. Entonces dijo Dios, Entonces dijo Dios. Esa palabra Dios no está la palabra Dios, está Elohim. Elohim. Entonces, continúa. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural. Entonces, Elohim, o en hebreo es una palabra en plural, que traducida significa Dios creador. Pero ¿cómo? Plural y lo traduzco en singular. Yo personalmente creo, la palabra él significa Dios y es en una palabra compuesta. Yo creo que sería una traducción algo así como el dioses. Es uno, pero son tres. Y ahí nos habla simbólicamente, o nos está manifestando la Trinidad. Y esto tiene que ver con cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Entonces, está hablando de las personas que estaban en el principio. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, pero que estaban en el principio ya manifestado como tres personas. Ahí ya señala a la enseñanza de la Trinidad. Exacto. Que aunque la Biblia no pone en ningún lugar Trinidad, pero sí trae la enseñanza bíblica de las tres personas. Y fundamental y limpia de tres personas, Padre, Sí. Hijo y Espíritu Santo. Si no le quieres decir Trinidad, no le digas Trinidad, pero que sí es un Dios manifestado en tres personas. Tres personas. Eso es inapelable. Eso está ahí. Entonces, y también esa palabra describe Elohim, describe la omnipotencia y el poder creador. Omnipotencia significa que todo lo puede, que tiene la capacidad
para hacer lo que le apetezca todo. La capacidad creadora de Dios. Entonces, yo sé que esto en verdad se nos escapa a nuestra mente. Pero es que es tan grande Dios que nuestra mente no lo va nunca a entender. Es por la fe. Es por la fe. Que le llegamos a conocer. Exacto. Entonces, se escapa porque nosotros, tú y yo, estamos limitados. En este cuerpo estamos limitados a tiempo y espacio, lo que decía Einstein. Estamos limitados. Y es verdad, estamos limitados en esta dimensión por causa del pecado, por un montón de cosas, porque Dios no nos creó limitados, pero por causa del pecado estamos limitados a tiempo y espacio. Porque por el pecado entró la muerte. Exacto. Ahora, de la misma manera que estamos limitados físicamente, nuestro entendimiento está limitado para poder comprender la omnipotencia y la grandeza de Dios. Claro. Sin embargo, hay algo, el que no cree en Dios sabe en el fondo que tiene que haber algo tan grande que ha creado todo. El asunto es que cuando tú contemplas ese cuadro y te acercas a la fe, todo se completa. Un Dios creador que controla, que con su palabra ha puesto cada cosa en su lugar. Tú hablaste de un cuadro completo. Yo te voy a llevar a esta experiencia. Aquí nosotros estamos en la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid hay varios museos preciosos. Muy buenos. El Reina Sofía, el Museo Sorolla, y el más importante de todos, porque mundialmente famoso, el Museo del Prado. Sí. Uno de los grandes museos del mundo. Entonces tú te acercas al Museo del Prado y estoy seguro que nadie caerá en esta necedad de decir, bueno, y pararse frente a un Rembrandt o un Goya o cualquiera de esos cuadros y decir, bueno, esto es producto de la casualidad. Es como decir que vino alguien y tiró un poco de pintura, de un tinte, de un color sobre la tela, y vino otro por otro lado y tiró y sopló el viento y le dio las formas y de casualidad quedó la maja de Goya. Ya. Eso... Mañana, como dice el castizo, hoy no. Mañana. Sí. Lo mismo pensar que la creación fue producto de la casualidad. Es una locura eso. Es la misma necedad. Y yo utilizo la palabra necedad porque la Biblia lo dice. Dice el necio, no hay Dios. En su corazón no hay Dios. Cuando la creación nos muestra la gloria de Dios. Cuando alguien se para delante de un experto, un crítico de arte, se para delante de una de estas obras de arte y comienza a decir, esto lo pintó tal pintor en tal época de su vida, porque estos rasgos muestran la pasión que estaba o el sufrimiento por el dolor, la enfermedad o lo que sea. O sea, que la obra habla de su creador. Todo lo creado habla de nuestro creador. Uno de los mayores momentos fue cuando en Galicia fui a Finisterre, el Cabo Finisterre, y ahí pude contemplar, a pesar que había cruzado el Océano Atlántico por avión, pero desde el avión no se aprecia la grandeza del Océano Atlántico como se aprecia desde el Cabo Finisterre, porque te pones, el Cabo Finisterre es el punto occidental, el punto más occidental de la Europa continental, y mirando hacia América uno ve la inmensidad del océano creado por Dios, y uno queda extasiado y dice que Dios le puso el límite al océano. Y cuando uno ve la creación, no puede dejar de darle gracias al Creador y admirar al Creador. Como cuando uno ve una obra de arte, vamos al fútbol, uno ve una obra de arte, por hablar, un futbolista, Messi. ¿Qué obra de arte el gol que hizo? Y exaltan a Messi, no exaltan la casualidad, no exaltan el balón, no exaltan los botines que usa, los zapatos de fútbol, no exaltan el césped, no exaltan al que lo hizo. Al que lo hizo. ¿Por qué cuando vemos la creación no exaltamos al Creador?
¿Será lo mejor porque al hombre de nuestros días le molesta o quiere rehusar su compromiso con Dios? No cabe ninguna duda. Y usa la técnica del avestruz, ve un agujero en el suelo y mete la cabeza y cree que metiendo la cabeza en el agujero se libra de todo. Pero es el mismo, por eso es diabólico ese concepto, es lo mismo que hizo Satanás. Se creyó con la autoridad y la capacidad de ponerse en un plano de igualdad con Dios y que no lo necesita. Y el hombre cae en esa misma soberbia porque Satanás por su orgullo cayó en eso. Y el hombre cae en la misma actitud soberbia. Entonces, creyendo que si niegan la existencia de Dios, por lo tanto van a quedar desligados de Dios. Y no es así. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Y quizás nos estamos saliendo del tema, pero voy a dar un ejemplo. Hace unos años, cuando llegué a España y aprendí ciertas cosas, vi un juicio por televisión muy mediático de un etarra, y este etarra estaba dentro del juzgado, de la sala de la corte, estaba en una jaula acristalada, porque era un hombre violento, irascible, de tal manera que aporreaba al cristal y decía: yo no creo en este tribunal de este país, y empezó a hablar improperios, pero al juez ni se inmutó, lo condenó. Claro. Porque tenía la autoridad para eso. De la misma manera que pretendamos crearnos conceptos de que Dios no existe o lo que sea, no nos exime de que vamos a tener que presentarnos un día delante del tribunal de Cristo. Y ahí, ¿dónde quedarán los... No hay argumentos. ¿Dónde quedarán los argumentos? El hombre no puede abrir la boca ante eso. Ante tanta grandeza de Dios, majestad, soberanía, inmensidad. Si un monte, unas cataratas, una puesta de sol, por unos momentos te dejas sin habla, que te quedas en silencio, contemplando y sintiendo en tu alma lo que hay, y eso no es nada comparado con lo que es Dios. ¿Qué hombre puede hablar delante de Dios? Nadie. Lo mejor que hay es humillarse delante de Dios y admitir la grandeza. Y pedirle misericordia. Exacto. Ahora, vamos al otro nombre, que es Elohim, que significa el Altísimo. Y habla de que es exaltado sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses. El Altísimo significa que está por encima de todo y de todos. Eso es lo que significa. Que está por encima de todo, o sea que yo lo pongo por encima de. Es como cuando a veces vemos algún crítico de deporte, de fútbol, dice: a tal futbolista lo pongo por encima de todos por sus características. Bueno, aquí estamos hablando de algo superior. Por encima de todo y de todos está Dios. Eso significa, está el Altísimo, Elohim. Él. Y esto está en Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Del que está por encima de todo. Y por eso le fue a dar los diezmos de todos. Se ve un Dios que está por encima de el cualquier Señor cosa que podamos imaginar. Exacto. Está por encima de todo. Y qué bien lo has descrito, de lo que podamos llegar a imaginar. Él está por encima. Recordemos, tenemos una mente limitada y una capacidad limitada de entender. Y de todo lo que podamos llegar a entender, Él está por encima. Está por encima, hay mucho más. Y de lo que podamos llegar a entender en un futuro, porque gracias a Dios tenemos los seres humanos la capacidad de ir evolucionando en nuestro pensamiento, en entender cosas. Bueno, por encima de lo que podemos llegar a entender y comprender mañana, pasado,
Él estará siempre por por encima. encima. Yo recuerdo, y ahora me venía la imagen, mi familia viene de la Sierra de Madrid y yo he pasado muchos años solo allí, por los campos. Y una vez se me ocurrió, vi el arco iris y pensé que podía acercarme a él y tocarlo. ¿Tú crees que eso fue posible? Andaba y siempre el arco iris estaba más lejos, más lejos. Así es Dios. A Dios con las manos, con lo material, siempre está más lejos. Siempre está, no es que es inalcanzable, en el sentido de que Dios es cercano. Pero espiritualmente. Espiritualmente. No por el intelecto. Exacto. Vamos al otro, que el otro nombre es El Shaddai. El Shaddai. Este quizás es más conocido porque vemos algunos que ponen a sus negocios o lo que sea El Shaddai, ¿no? Y dice... Muy evangélico eso. Sí, pero el significado es el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Eso sería una traducción. Ahora, eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, el Dios omnipotente y que se dio a conocer como el Shaddai, como el que es suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Qué perspectiva, ¿eh? Un Sí. Dios que es suficiente para el hombre. Entonces, muchas veces, ¿quién es Dios para ti? Él es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. En Cristo Jesús. No estamos hablando de la teología de la prosperidad ni nada por el estilo. Estamos hablando de la provisión de Dios, aquel que enseñó y dijo, si los pajarillos que no siembran ni ciegan, Dios los alimenta. Si los lirios del campo que no ciegan ni hilan y visten de la manera que visten, ¿cuánto más? Estamos hablando de el que protege y provee a su pueblo de lo necesario. Y hay un salmo muy bonito. Si Jehová no edifica la casa, En vano. trabajan. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela. En definitiva, es Dios el que provee todo. Exacto. ¿Por qué nos beneficiamos del sol? Porque Dios lo puso. Lo puso ahí. ¿Por qué nos beneficiamos de la lluvia? Porque Dios dispuso de la lluvia. Y viene el hombre y lo altera. Y dice, qué listo soy. Ahora, vamos a otro nombre. El Olam, que significa el Dios eterno. Gloria a Dios. Y también significa el que está sobre todas las cosas eternas. Habla de la eternidad de Dios. Y también habla de nuestra eternidad, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto tira por tierra a aquellos que dicen que detrás de la muerte no hay nada. No hay nada. No, no. Detrás de la muerte hay una eternidad. La eternidad. La cuestión es dónde se pasa esa eternidad. Eso es conforme a la decisión de fe de cada uno. Si negamos a Dios, nuestra eternidad será de condenación. No porque Dios nos condene, sino porque nuestro pecado nos ha condenado. Si nos abrazamos a Dios y creemos en Jesucristo, entonces la eternidad de salvación viene para nosotros Amén. por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el Olam nos habla de esa eternidad, de la eternidad de Dios, pero de la eternidad nuestra también. Porque venimos de Dios. Exacto, somos hechura de Dios y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos, Génesis capítulo 21, versículo 33, por favor. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Invocó el nombre de El Olam, del Eterno. De hecho, muchas veces los judíos hoy en día se dirigen a Dios como el Eterno. No lo nombran, no dicen la palabra Dios, ni Jehová, ni Yahweh, dicen el Eterno. Nombran su característica. No, exacto, lo nombran por sus características. ¿Por qué? Porque lo tienen asumido
Entonces, cuando verdaderamente yo creo que Dios es eterno, estoy manifestando que creo en eso, en esa eternidad, que es tan importante como hablamos, no solamente por la eternidad de Dios, sino por mi eternidad también. Qué maravilloso, ¿eh? Qué perspectiva nos abre. Exacto. Entonces, el perderse la perspectiva nos hace perder las maravillas. Todo, porque si no tenemos perspectiva de la vida, es que no sabemos ni por dónde ir. Es que uno de los grandes, y porque me ha sucedido a mí cuando era joven y estudiaba en la universidad. No, sigue siendo joven, Carlos? Sí, pero ya no estudio en la universidad. Bueno, sí, en la universidad de la vida. Que no es poco. Me acuerdo que uno de los grandes problemas es el problema existencial, que después grandes filósofos hablaron del existencialismo. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? Que es un problema existencial grave, sobre todo en la juventud occidental, que no tiene, al no saber de dónde viene, no tiene raíces, no saber para qué está, no tiene propósito, y no saber hacia dónde va, no tiene un futuro. Pero cuando verdaderamente conocemos a Dios, intimamos con Dios, le conocemos a Él, conocemos sus planes, conocemos sus propósitos, terminamos sabiendo lo nuestro. Y uno ya deja de tener esos problemas existenciales. Sé de dónde vengo. No vengo del mono, ni de la casualidad, ni de una sopa. Un rebote cósmico por ahí. Exacto. Vengo de Dios, porque Dios me ha creado. Sé para qué estoy. Estoy para la gloria de Dios. Estoy en este mundo para servir y manifestar la gloria de Dios. Y sé a dónde voy. Voy a la presencia de Dios porque el Señor dijo, me iré a preparar morada. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero el Señor fue a preparar morada. Entonces, yo sé hacia dónde voy. Sé mi futuro. Aunque quizás no sepa qué voy a comer mañana, ni cómo me voy a levantar mañana, ni si me voy a abrir los ojos mañana. No lo sé, porque eso no lo tengo. Pero sí lo que sé es mi eternidad, que la tengo segura con el Señor. Pero es que eso Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños en las casas, cuando tienen buenos padres, no se plantean por la mañana con la duda de qué como o qué ropa tengo. Se levantan y disfrutan de lo que los padres han provisto. La comida, la ropa, la ducha, el calzado, la escuela. Esa es nuestra situación delante de un Dios que es nuestro Padre, nuestro Creador, que es el Dios omnipotente. Él ha provisto. Confiemos en Él. No nos va a fallar. Exacto. Ahora, vamos a la otra palabra, Adonai. Esta también es muy usada. También. Es muy conocida. Adonai, que significa Señor. Ahora, esta palabra expresa la idea de gobierno y de dominio. Y por lo tanto, como tiene gobierno y dominio, esta expresa para sí el que me tienes que servir. Porque el que gobernaba y el que dominaba era el servido. Ahora, no es por obligación, sino que para que nos demos cuenta, esta misma palabra en griego antiguo, en el Nuevo Testamento, es la palabra Kyrios, que es la palabra, de la cual sale el César. ¿Se acuerdan que en la Biblia decía, el César es el Señor? Y otros decían, Jesucristo es el Señor. Esa fue la gran confrontación. Porque la palabra Señor hoy nosotros la utilizamos como un trato, el señor José Luis. Como un trato de educación. Un trato de educación. Pero estas palabras expresaban el dominio. ¿Quién era? Digamos que en algunas series o películas hoy en día que se traducen de la época del Imperio Romano, se traduce con la palabra dominos, que es el que tiene dominio, que es mi Señor. Entonces, esa expresión implicaba sometimiento y sujeción a aquel que tiene el dominio. En aquella época,
en lo natural era o porque compraban esclavos o porque los esclavizaban por la fuerza. Pero en el reino de Dios nos sometemos porque reconocemos voluntariamente el dominio que Él es Adonai sobre nuestras vidas. O en griego sería, Él es el Kyrios sobre nuestras vidas. Voluntariamente nos hacemos siervos del Por amor. Señor, por amor de Adonai. Entonces, por eso aprender estas palabras nos ayuda a dimensionar exactamente qué significa Dios para mí. O qué debería significar. Qué profundidad esa palabra, Señor. Vamos a porque está desvirtuada hoy. Éxodo capítulo 23, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Delante de Adonai, dice. De Adonai. En el original dice delante de Adonai. De Adonai. Entonces, ¿qué significa? De nuestro Dios el Señor. Jehová el Señor. Significa sobre aquel que tiene dominio. Por eso, fíjate, está hablando en modo imperativo. Se presentará. ¿Quiénes hablan en modo imperativo? Aquellos que dan órdenes. Por eso dice el tiempo verbal es imperativo. El que da órdenes. ¿Y quiénes dan órdenes? Los que tienen autoridad. Autoridad. Los que tienen autoridad. Y no se puede rebatir su autoridad. Dios es el que abre y nadie cierra. Exacto. Cierra y nadie abre. Ahora, aquí a partir de ahora vamos a ver algunos nombres que no es que están relacionados tanto con su personalidad, porque hasta ahora hemos visto aquellos nombres que se relacionaban con su personalidad. Ahora vamos a verlos, aquellos que se relacionan con sus promesas sobre nuestras vidas. Y esto yo sé que a muchos les va a gustar. Es que esto trae también, abre otro camino, o sea, se amplía todo. Exacto. Por ejemplo, uno de los nombres que es Jehová Rafa. Éxodo 15, 26, lee por favor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, De Jehová Rafa, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Jehová Rafa. Entonces, ¿qué habla? Se presenta a sí mismo como aquel que nos iba a sanar de todas nuestras enfermedades a cambio o como consecuencia de haber sido obediente a sus mandamientos. Será como una protección, un escudo, como dicen los salmos. Exacto. Entonces, vemos aquí que hay una promesa que está ligada a un nombre que es Jehová nuestro sanador, Jehová Rafa. Yo sé que hay algunos que dicen, bueno, mucho Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento se manifiesta en Jesucristo nuestro sanador. Que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Aquí, por la fe, porque la fe te lleva a obedecer. Tú no obedeces lo que no crees. Exactamente. Tú obedeces lo que crees. Tú no obedeces que alguien te diga, por ejemplo... es que tienes que oír. El oír, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero aún en cosas naturales, yo obedezco lo que creo. Entonces, si tú tienes hijos y si viene tu hijo y tú cuando eran pequeños tú le decías algo, ellos creían que tú eras su padre y por lo tanto te obedecían. Ahora, si tú le decías algo al hijo del vecino, ¿qué te decía? No eres mi padre. No eres mi padre. O sea que para mí, ni fu ni fa. La fe viene por... el oír. Y la obediencia viene por precisamente el creer quién eres. La obediencia, la fe sin obediencia no existe. Es que ahí has abierto una puerta muy interesante, que el hombre cuando niega a Dios se está negando a creer
todo lo que Dios ha hecho y ha manifestado. Exacto. Y esto implica en nuestro corazón un poco de orgullo, de rebelión, de suficiencia. Ahora, cuando tú crees, aquí en el Antiguo Testamento creían por lo cuanto obedecían los mandamientos, y la consecuencia era que Dios se manifestaba, en este caso, como sanador de su pueblo. En el Nuevo Testamento, cuando creemos en Jesucristo, creemos que por su llaga fuimos nosotros curados, también viene la sanidad. ¿Por qué? Porque creemos en el sacrificio de Jesús. Es que en Jesús todas las características y nombres de Dios se dan, se cumplen, se manifiestan, porque Jesucristo es Dios. Exacto. Ahora vamos al siguiente, Jehová Nisi, que significa Jehová nuestra bandera, Jehová nuestro estandarte. Éxodo 17, del 8 al 15, por favor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre. ¿Cómo llamó su nombre? Jehová Nisi. Jehová nuestro estandarte, nuestra bandera. ¿Por qué? Estaban en una guerra, y en esa guerra hay siempre, sobre todo en la antigüedad, cómo se identificaba cada uno a qué ejército pertenecía. Por el uniforme y porque se reunían alrededor de una bandera o un estandarte. Las legiones romanas, cada legión tenía su estandarte, su propia águila, que era su estandarte. Entonces, cuando perdían su estandarte, o como hoy en día, cuando cada ejército pierde su bandera, pierde su identidad. ¿Y qué hace un ejército cuando gana? ¿Qué hace lo primero? Arrebatarle la bandera. Y poner la suya. Exacto. Entonces, habla de pertenencia, habla de identificación, habla de identidad. Que en este tiempo está tan traída de acá para allá. Exacto. Entonces, el Jehová Nisi habla a quién pertenecemos. Y aquí hizo un estandarte para decir, te pertenecemos, Dios. Dios está aquí y nosotros te pertenecemos. Porque fue un milagro cómo pudieron vencer. Si nosotros nos ponemos a ver con perspectiva, este pueblo de Israel había salido de Egipto, recién salido de Egipto, y tenían 400 años de haber sido esclavos en Egipto. No tenían tradición guerrera, no tenían cultura guerrera, no tenían armas de guerra, no tenían nada. Se prepararon así como... Con las piedras que tenían. Con lo que tenían. Y sin embargo vencieron al ejército de Amalec. Entonces no hubo otra que darse cuenta que fue Dios. Y ahí la fe de ellos creció y dice, nos identificamos con este Dios que nos da la victoria. Jehová Nisi, nuestro estandarte. Y esto nos habla a los hombres que con humildad veamos que muchos beneficios que recibimos los ha ganado Cristo en la cruz y nos los ha dado a nosotros por la fe. Y Él es nuestro estandarte, porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Jesucristo es necesario que sea levantado. Amén. Para que todo aquel que lo mire tenga vida eterna. Él es nuestro estandarte.
cuando había estandartes de pueblos victoriosos y se veían los estandartes desde lejos, porque hoy en día se utilizan prismáticos, rayos infrarrojos, satélites para ver al enemigo. En aquel entonces los veías desde lejos a través del estandarte, y cuando veías el estandarte conocido de alguien, muchos ya temblaban. Eso pasó cuando Jericó vieron venir a Israel y cerraron todo con urgencia. ¿Por qué? Porque ya se sabía cómo habían... el temor de Dios había caído sobre ellos. Porque se sabían de esta batalla y de otras batallas, pero sobre todo de esta. Cómo había deshecho Jehová. Y ahí venía el ejército victorioso. Entonces, cuando veían el estandarte de Jehová Nisi, en nuestra vida está el estandarte de Jesucristo. San Pablo llega a decir, y más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús. Amén. Aleluya. Vamos con otra. Jehová Shalom. Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Ahora, ¿quién era Gedeón? Gedeón era un hombre que cuando Dios lo llamó para pelear contra los enemigos, estaba escondiendo el trigo, era un cobarde, no era alguien que echaba para adelante. Digamos que si tenemos que hacer un casting para encontrar un líder para librar al pueblo, él no entraría. Gedeón se quedaba fuera. Se quedaba fuera, no quedaba ninguna duda que se quedaba fuera. Entonces, y Dios lo llamó y le dice, bienaventurado hombre, esforzado y valiente. Y Gedeón lo mira, ¿qué? ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde está? Yo no soy precisamente. Sin embargo, Dios lo vio y lo llamó. Por eso, al final termina diciendo, Jehová Shalom, Jehová mi paz. La famosa palabra Shalom, paz. Que sigue en vigor hoy en Israel. Sí. Dios es nuestra paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa paz que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da. Como este mundo no hubiesen elegido a Gedeón, pero como Dios es el que te brinda la paz, la sabiduría, la habilidad, la capacidad, y hizo con Gedeón lo que en forma natural no se podía hacer, también hace con nosotros. Y también la palabra paz, el Señor enseñó a la iglesia a saludarse. Cuando entréis en un lugar, saludad paz. Y si en la casa hubiera paz, se quedará. Pero si no hubiera paz, volverá a vosotros. Sí. Y yo me acuerdo de niño cuando creí en el Evangelio, que acompañaba a mi madre y a mi abuela, en las iglesias saludaban, paz del Señor, hermano. Se saludaban así. Y a veces yo echo en falta ese saludo. Sí, sí. Quizás sea nostálgico, ya los que tenemos cierta edad, pero me gusta eso, paz, hermano. Porque a veces hay tantos rollos interiores que la paz son 3 letras, pero no hay una realidad. No hay verdadera paz. Vamos con el siguiente, Jehová Raja. Obviamente mi pronunciación de hebreo no es buena porque yo no estudié hebreo, simplemente investigo porque tengo hambre de Dios. Y traigo lo que investigo para compartir. No voy a ser hipócrita haciéndome un sabelotodo, simplemente investigo. Y todos podemos investigar porque hoy en día tenemos las herramientas a mano para poder hacerlo. No es como hasta hace unos años que había que ir a las bibliotecas y ser un ratón de biblioteca. Tenías que abrir hasta a veces 3 o 4 libros, tener una mesa grande, no tomar notas de aquí, ver allí. Todo eso hoy se ha facilitado todo mucho más fácil. Sí. No tenemos que ser perezosos y usar esas herramientas que Dios permite que tengamos. Ahora, Jehová Raja, no Rafa, que es lo que vimos, Jehová Raja sería, el Señor es mi pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor es nuestro pastor. ¿Qué hace el pastor? El pastor cuida de sus ovejas.
el cuidado. Y llega a dar la vida por ellas. Llega a dar la vida por ellas. Jesucristo dio la vida por nosotros. Cuida de nosotros. Nos lleva a delicados pastos, a agua de reposo. No cualquier pasto ni cualquier agua turbulenta. Él nos lleva a delicados pastos y agua de reposo. En su palabra hay delicados pastos. En su presencia hay manantial de gozo. Y Él también tiene su vara y su cayado. Dos herramientas distintas. Dos herramientas distintas que son las que usaba el pastor para preservar, cuidar, pero también para corregir el andar de la oveja. Cuando las ovejas se acercaban a un sitio peligroso, usaban la vara, un varazo para allí. Hacia allí es peligroso. Y así hace el Señor para corregir nuestras vidas, para proteger, preservarnos de nosotros mismos. Sí, porque la característica de la oveja es que no ve más allá de 1,5 metros, 2 metros. Oye, pero no ve. Y que es muy confiada. Sí. Y que si tú te fijas, la oveja no tiene ni capacidad defensiva, porque no tiene ni pinchos, no tiene ni garras, no tiene dientes que te muerdan así, salvo los carneros que tienen esos cuernos, pero si no, la oveja no tiene. No tiene su autodefensa. No tiene esa autodefensa. Por eso es presa del lobo. Por eso, y así nos ve el Señor a nosotros, con esa deficiencia y esa debilidad. Y por eso Él es nuestro pastor. Vamos con otra. Jehová Tsidkenu. Habla de Jehová nuestra justicia. Y tenemos que entender esto porque somos justificados por la fe. Vamos, Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, habla en el Antiguo Testamento de que Jehová es nuestra justicia. Nosotros no somos justos, porque la Biblia dice, no hay justo sobre la tierra, ni aun uno. No me vengan con que sí, hay gente muy buena, no. A nuestros ojos. A nuestros ojos. Que no vemos mucho. Somos ovejas. No vemos mucho. Pero en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, lee, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justicia de Dios por Jesucristo. Entonces, Él es nuestra justicia. Significa que somos justificados. Tenemos que hablar del pecado y de lo que implicaba el pecado. El pecado nos vendió al diablo. Sí. Pero la justicia de Dios nos justificó porque Él pagó. Un justificante es un documento por el cual queda registrado un pago hecho. Una deuda cancelada. Una deuda cancelada. De esa manera somos nuestra deuda por causa de nuestro pecado quedó cancelada, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por la bondad de Dios por medio de Jesucristo. Y Él es nuestra justicia. Él es el que justificó nuestras vidas por nuestras deudas. Por medio de Jesucristo. Exacto. Vamos con la otra. Jehová Jireh. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Está hablando de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo porque estaba en una encrucijada de fe y iba a sacrificar a su hijo, y de repente Dios le dijo, detente, y apareció un corderito por ahí. ¿De dónde apareció? No sabemos. Ahí no estaba antes. No estaba antes. Y apareció por ahí enredado en una zarza que no se podía escapar. Y ahí fue el sacrificio. Ahí entendemos cómo Dios provee para cosas que para nosotros parecen imposibles. Cuando Dios te manda algo y tú te mueves por fe, la fe y la obediencia que hablábamos antes, tú te mueves por fe, ¿de dónde aparecerá? No sé, Jehová Jireh. Dios proveerá. El Dios creador.
Lo trae, lo hace. Cuando Dios te llama y te encomienda algo, Dios te proveerá. Sí. Dios te proveerá. Él no falla. ¿Cómo? No sé, de forma sobrenatural, no querramos entender. La mente de Cristo con nuestra mente finita nos cuesta saber cuánto es 2 más 2, nos cuesta hacer la O con un canuto, queremos entender la mente de Cristo. Una vez hubo una discusión de los discípulos con Jesús sobre un impuesto y Jesús le dice a Pedro, Pedro, echa el anzuelo en el mar y cuando saques un pez, en ese pez estará lo que nos piden de impuestos. Y así fue. Sí. Y así fue. Así fue. Vamos con el último, porque no nos va a dar el tiempo, pero vamos a Jehová Shammah, Ezequiel 48:35. En derredor tendrán 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Habla de que habla de una profecía en Ezequiel de que el templo iba a ser de determinadas medidas, características, y que Dios iba a estar allí. Habla de que Dios habita en medio de nosotros. Gloria a Dios. Habla de que Dios iba a estar en el templo. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Jehová Shammah habita en cada uno de nosotros. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. No en un templo hecho de manos humanas. Si hay 2 o 3 que se reúnen allí, Dios habita allí. Ayer a la tarde estuvimos en un acto de humillación en una plaza en Alcalá de Henares, y Jehová Shammah estaba ahí. Amén. Porque habíamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, Dios lo promete en el Nuevo Testamento también, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ayer estábamos alabando y edificando un altar, y Dios se hizo presente allí. Jehová Shammah. Que oramos y nos pusimos de acuerdo y Dios se hizo presente allí porque había 2 o 3 y ahí Él se hacía presente, su presencia con su pueblo. ¿Cómo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de un mismo Dios, con sus mismas características, con sus mismas promesas y con la misma forma de actuar? Porque la Biblia concuerda toda la palabra de Dios. Y nos han quedado algunos, pero bueno, ya algún día hablaremos de eso. Pero lo importante es que la gente, cada uno se contagie de conocer quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios? Los judíos comenzaron a saber quién era Dios para ellos y lo demostraban a través de estos nombres. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Esta es una buena pregunta. Amigos, oyentes, televidentes, Dios es muy inmenso. Búsquenle en la Biblia. Cada nombre de Dios implica una revelación para cada uno de nuestros corazones, de provisión, de protección, de poder. Dios es inmenso, no está encerrado en un solo nombre y mucho menos en ninguna imagen o en ningún templo. Es inmenso. Así que les invitamos a que vayan descubriendo cada día un poco más de Dios. Y si usted no conoce todavía a Dios, simplemente ábrale el corazón. Dígale que cree en Él, que se manifieste a su vida y que cree que Jesús, que moría en la cruz, es el camino para llevarle a Dios, al Padre. Y conociendo a Jesús como Salvador, entenderá más al Dios Creador. Les saludamos, les mandamos nuestros abrazos. Gracias, Carlos, por este tiempo, esta enseñanza. Un placer de todo corazón. Deseamos que Dios les bendiga a todos aquellos que están en Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habló José Luis Sanz.